Bienvenidos pues a todos a esta parte 5 de lo que llamamos desiertos y vamos a aprender del desierto de Etam. ¿Cuál es el texto central que hemos venido utilizando? Hemos utilizado Deuteronomio 8:2. Les había indicado que la palabra Deuteronomio significa segunda ley, porque el libro de Deuteronomio es una descripción de todo lo que han vivido ellos durante su paso por el desierto, desde que salieron de Egipto, que fueron rescatados por Dios bajo la dirección de Moisés. Y en esta segunda ley, que no es que hay una segunda ley o una nueva ley, sino que Moisés toma toda la exhortación y las enseñanzas que hubieron en el Éxodo y lo repasa a este grupo de personas que van a entrar a la tierra prometida después de haber pasado 40 años. Por eso en Deuteronomio 8:2, que es nuestro texto central, dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Es muy importante, mis hermanos, esta frase, por eso quise utilizarla como central, porque es el problema que tenemos nosotros. Nosotros nos olvidamos de los desiertos por los que hemos pasado, de los desiertos de los que Dios nos ha rescatado, y tenemos la tendencia como seres humanos, no solo por ser creyentes, sino por nuestra naturaleza humana, que seamos creyentes olvidadizos, olvidadizos a la palabra de Dios y terminemos cayendo en las mismas conductas y a veces hasta peores que teníamos antes de que Dios nos sacara de nuestros desiertos, desde que nos salvó. Como diría el proverbista, volviendo el perro al vómito o la puerca al cieno, o sea, al barro, volviendo la puerca a ensuciarse una vez que se ha limpiado, o el perro volviendo a comerse el vómito que ha botado. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros volvemos a caer en las mismas conductas, en las mismas conductas. Entonces viene Dios y nos presenta a nosotros una serie de enseñanzas para que podamos ver que eso no es algo muy único de nosotros, que nosotros no somos exclusivos en la forma en que nos comportamos, sino que eso es algo natural en el ser humano. Para que podamos aprender, nos dio una secuencia de rescate que inició en Egipto. De Egipto al Sucot fue el primer paso, aunque empezamos con otro desierto, como fue el desierto de Shur. Yo no los enseñé de una manera muy cronológica porque lo que estoy tratando de traer básicamente es la idea de lo que es el aprendizaje en el desierto. De hecho, uno de los desiertos, que es el desierto de Sinaí, lo voy a dejar de último. Este desierto es donde se entrega la ley, pero por razones de la estructura del mensaje, lo voy a dejar de último. Ellos salen de Egipto y llegan a Sucot. Sucot significa cabañas. Eso lo pueden leer en Éxodo capítulo 12. Y lo que está mostrando es la liberación inicial que se hace en Egipto, que es el punto de salida, y se dirige hacia Sucot para tener un punto de inflexión. O sea, Egipto representa la esclavitud, Egipto representa el pecado, Egipto representa la opresión. Mientras que Sucot lo que representa es cabañas enramadas, o mejor dicho, el primer campamento después de haber salido de Egipto. Porque salir de Egipto solamente es el comienzo de nuestra travesía. Que el Señor nos salve, que el Señor nos justifique, que el Señor pague por nuestros pecados y nos libere de donde estábamos muertos en estos pecados y en nuestros delitos y nos resucite, es solo el comienzo, porque Dios nos está llevando a un mejor lugar, la tierra prometida, en el caso de la historia del pueblo de Israel. Pero no significa solo que Dios nos saca de donde estamos muertos o estábamos muertos, sino que nos saca para que entremos en un proceso, que para cada creyente es diferente. Todos somos diferentes. Por ejemplo, quiero usar los ejemplos de Pablo y de Pedro. Pedro era un hombre impulsivo, muy emocionalista, muy emocional. El Egipto de él era la autoconfianza, el desierto por el cual tiene que pasar
Fue cuando negó a Jesús y pues entra a llorar amargamente, sufre mucho. Ese fue su desierto. Pero en medio de ese quebranto, en medio de ese dolor, Dios se acerca y lo restaura, lo empieza a pastorear. Pero fue clave ese desierto para Pedro. Fue clave esa vergüenza y fue clave esa humillación para poder ser restaurado. Pablo, por el contrario, es transformado de una manera diferente. ¿Cuál es el Egipto de Pablo? El Egipto de Pablo era su celo religioso, su orgullo farisaico. Él creía que era mejor que los demás, él perseguía a la iglesia porque él se consideraba mucho mejor por lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, por ser fariseo de fariseos, como se describió a sí mismo. De la tribu de Benjamín, él se creía superior. ¿Cuál fue el desierto de él? Allá en Arabia, fue lo que dice o describe él en Gálatas capítulo 1. Fueron 3 años que él no pudo predicar o el silencio para predicar. Fue donde Dios estaba formándolo, donde el mismo Jesucristo lo estaba enseñando. Y cuando digo 3 años, porque un hombre religioso como Pablo, un hombre comprometido con la Torá, el no enseñar, el quedarse sentado, no sentado, estoy hablando de una forma simbólica, el quedarse sentado, eso es grave, es como que a mí me digan, usted no puede enseñar durante 3 años, cuando para mí, al haber entendido el propósito de mi vida, que para esto nací, sentarme es como, como que me metieran en una cárcel probablemente. Pero Pablo en ese desierto que le estaba pasando recibió revelación, recibió identidad y recibió propósito. Así que fue clave ese silencio, fue clave ese retiro para poder llegar a la revelación. Pablo tuvo una convicción inmediata y su transformación fue profunda. No así con Pedro. Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco, donde él cae al suelo, queda ciego y a los pocos días Dios lo tiene predicando. Pedro no, Pedro más testarudo, impulsivo, su proceso se prolongó un poco más. Pedro siguió al Señor Jesucristo desde el principio. Él quería que Jesús no muriera, sabiendo que Jesús les había dicho que era necesario, que él tenía que morir y resucitar. En esas emociones, en esa impulsividad, en el Getsemaní le termina cortando la oreja a Malco. Niega 3 veces al Señor. Ese fue su confrontación, ese fue su desierto, esa amargura que vivió. Pero el Señor, después de que resucita, lo restaura. Son una narrativa que la pueden encontrar en Juan 21. Pero aún después de esto, en los Hechos, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 10, Pedro todavía lucha consigo mismo por temas de gentiles. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro tuvo a diferencia de Pablo? Tuvo una convicción progresiva. Déjeme apuntar a esto es muy importante, convicción progresiva. Tenemos que preguntarnos qué es convicción. Convicción es cuando usted está seguro, certero de lo que cree, que nadie lo mueve de ahí. En el caso de Pablo fue inmediata la convicción. En el caso de Pedro fue progresivo. Pero cuando la convicción es progresiva, esta convicción se torna dolorosa. Yo creo, pues a mí yo me identifico con Pedro, no sé ustedes con quién se identifica, si con Pablo, que Pablo tuvo una convicción inmediata y se metió al ruedo a pelear con los toros de una forma impresionante. Por esto es que Pablo termina haciendo y escribiendo todo el 70% del Nuevo Testamento. Pablo era un hombre de raíces bien formadas y esto lo trasladó a, a sus escritos. Una vez escuché a alguien decir que Dios tenía que escoger a Pablo porque sabía que Pablo, por su conocimiento, nos iba a enseñar a nosotros todo lo que era la revelación bíblica del Antiguo Testamento, de la Torá, del Pentateuco, de los escritos de Moisés.
que él los manejaba al dedillo. De hecho, Pablo, su teología, su, su presentación teológica está más sustentada en los salmos. Cuando usted escucha la carta de los romanos, es mucho, mucho contenido de los salmos, por haber sido un fariseo. Pero cuando Dios escoge a Pablo no es por razón de nosotros, es por razón de los judíos. ¿Por qué razón? Porque Pablo iba a ir a enseñarle a judíos en términos judaicos. Y eso es lo que tenía él como misión. Su, su transformación fue inmediata. Pedro no, Pedro tenía mucho entusiasmo, poca comprensión de lo que estaba recibiendo. Así que tenía que pasar por el desierto para tener carácter, para poder botar ese orgullo que tenía y dejar de resistirse a lo que Dios le estaba enseñando. Ese es el espacio del Sucot. Se sale de Egipto y se pasa por Sucot. Ese tiempo de cabañas, para unos es más prolongado, para otros es más corto. Cuando el Señor sale, cuando el Señor los saca y los mete en Sucot o en cabañas o en ese proceso del desierto, es para que aprendan dependencia, para que aprendan dependencia en Él, que es lo que aprendimos en Shur. Pero Shur está más adelante de Sucot. Como les digo, no lo estoy presentando cronológicamente. Si lo presentara cronológicamente, tendría que haber iniciado en Egipto, después en Sucot y después haber entrado al desierto de Shur. Pero por la forma en que Dios me está mostrando las cosas, me las está enseñando, entonces debo de presentarlo como lo estoy haciendo hasta este momento. Entonces el desierto de Sinaí, que está antes, de hecho, en el tercer mes de la salida de ellos, que está antes de Parán, antes de Sin con S y Sin con Z, como les decía, en la parte 3 y 4. Antes de Oreb, antes de Moab, lo voy a dejar de último. Hoy vamos a estudiar de Sucot a Etam. El desierto de hoy es el desierto de Etam. Ahí es donde el Señor los toma y les empieza a enseñar a seguirlo a Él. En Etam comienza una columna de nube y una columna de fuego que que iba al frente del pueblo. Así que el pueblo deja de caminar por instinto o por lógica, que era lo que ellos creían que debían de hacer. Hay algo muy importante, mis hermanos, que tenemos que tener presente. Cuando el pueblo camina, alguien podría decir, ay, pero el pueblo tenía los escritos para poderlo revisar. No, no tenían absolutamente nada. Cuando ellos reciben la ley, la reciben en el Sinaí. Pero desde Adán hasta Moisés, describe la palabra de Dios que hubo oscuridad para ese pueblo. Nadie que le explicara cómo era que Dios quería que lo adorara. Sale Moisés, surge Moisés. Moisés ya les enseña y a partir del Sinaí para adelante es otra etapa para ese pueblo. De Adán a Moisés no tenían cómo seguir o cómo aprender a seguir a Dios. Así que eran guiados por su conciencia. Era lo único que los guiaba y la conciencia es muy traicionera. Entonces el pueblo deja de caminar de esa manera lógica, guiado por la conciencia o por el instinto que el hombre tiene, que necesita adorar, que necesita buscar a Dios, y empieza a seguir a Dios bajo su presencia, ya bajo su columna de fuego o la nube. Empieza a seguir a Dios de esa manera y Dios va adelante de ellos, bajo la dirección de Moisés, por supuesto. Así que Tam lo que representa es el inicio de la guía divina, como usted y yo. Nosotros salimos de Egipto cuando el Señor nos resucita, cuando el Señor nos salva, estamos saliendo de Egipto y entramos al desierto para ser guiados en medio del desierto. Es ahí donde aprendemos, es ahí donde recibimos las diferentes formaciones. Por eso es que es tan
perjudicial cuando una persona recién convertida, recién llamada por el Señor, llega a una iglesia donde le enseñan única y exclusivamente temas de prosperidad, de bienestar, y no le enseñan de sufrimiento, no le enseñan de las dificultades que el ser humano tiene que pasar, ni de el proceso de santificación. Por eso es que cuando estas personas mal enseñadas se les sobreviene algo que los hace sentir mal, terminan alejándose porque creen que Dios los engañó. Y Dios nunca nos ha engañado. Dios sacó al pueblo de Egipto para pasarlo por el desierto y después entrarlos a la tierra prometida. La tierra prometida, les decía yo en otras oportunidades, que no es salvación. La salvación está representada, o la justificación está presentada cuando se sale de Egipto. Y el proceso de santificación se da en el desierto y el proceso de glorificación se da en la tierra prometida. La tierra prometida es lo que estudiaremos una vez terminados los desiertos, porque la tierra prometida es conquista. ¿Qué clase de conquista? Conquistar lo que ya Dios conquistó. En el caso del pueblo, el Señor le dijo, vaya, entren allá, porque ya les di a ustedes esas tierras y esos pueblos, y ellos solo tenían que entrar. Fue lo que Josué y Caleb le dijo al pueblo cuando ellos se asustaron y pensaron que iban a ser destruidos en esos desiertos, ¿no? Ya Dios se los había prometido, igual que nosotros. Nosotros salimos de Egipto, pasamos por los desiertos, en los desiertos somos formados y entramos a la tierra prometida, a la tierra de conquista. ¿Qué conquistamos? Nuestro temperamento, conquistamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de resolver, conquistamos nuestro compromiso, aprendemos a ser más comprometidos con Dios, aprendemos a usar los recursos que nos da Dios de manera responsable y muchas cosas. Eso es lo que pasa en la tierra prometida, lo aprenderemos cuando lleguemos ahí. Pero cuando estamos en el desierto, entonces Dios nos mete a nosotros en Etán para que podamos nosotros aprender en medio de las dificultades a tener carácter. Los desiertos que vamos a estudiar, Chur, que ya lo vimos, el de Sinaí, que lo voy a dejar al final, Parán, ya lo vimos, Sin con S y Fin con Z, que fueron nuestras partes 3 y 4, ya lo vimos, veremos Oreb, que será la parte 6, y terminaremos como Ab antes de entrar a la tierra prometida. Pero hoy, en el desierto de Etán, vamos a ver cómo Dios guía a este pueblo. En Éxodo, en el capítulo 13, en el verso 20, dice así: allí acamparon tras salir de Sucot. En este punto comienza Dios a guiarlos con la columna de fuego con la nube y la columna de fuego. Y dice el verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Dice el verso 21, y Jehová iba delante de ellos. Voy a enfatizar esto. Jehová iba delante de ellos. Esto es sumamente importante para usted y para mí. Dios no improvisa, Dios no tiene segundos planes, Dios no actúa según lo que nosotros hagamos, no. Él no responde por lo que nosotros hacemos, ya Él tiene todo el escenario completo. Él no depende o no está condicionado ni por el tiempo, ni por la forma en que nosotros respondemos o resolvemos, ya Él lo sabe. Por eso es que la salvación está garantizada a través del Espíritu Santo, porque ya Él nos prometió aquella tierra y aquella tierra nos va a meter. Lo que el Señor comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina, nos dice la enseñanza. Y dice el verso 21 de lo que estamos leyendo aquí en Éxodo capítulo 13, que Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. A ver si explico esto que está pasando en Etam. Lo que el texto me está diciendo, cuando dice que Dios guía en el día y guía en la noche, lo voy a trasladar a una forma de expresar los pactos de un matrimonio. Cuando una persona se va a casar con otra, una de las preguntas que le hacen o las promesas que se hacen es amarse en las buenas, en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Lo que el texto me enseña a mí,
Cuando dice que Dios iba delante de ellos, o sea, que Dios que no improvisa, Dios que tiene todo bajo control, va en el desierto abriendo camino, abriendo brecha para nosotros. Es como que si nosotros fuéramos detrás y Él va con un machete abriendo el camino en una selva para que nosotros no tengamos problemas, para que estemos al cuidado. Y cuando Él dice que de día y de noche está diciendo que nos está guiando en tiempos buenos y en tiempos malos. Nos guía cuando estás con salud, cuando estoy con salud, o cuando estoy enfermo y cuando estás enfermo. Cuando hay problemas económicos o cuando tenemos abundancia. Siempre, y subraya esa palabra, siempre el Señor nos está guiando a los que Él sacó de Egipto. Dice el verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué es lo que nos está enseñando a nosotros este texto en Etam? Que la conquista para poder llegar al final solo es posible siguiendo la dirección de Dios, si no, no. Por eso es que el pueblo constantemente quería volver a Egipto. Cada vez que había una crisis quería volver a Egipto. Y eso pasa con nosotros. Nosotros resulta que queremos entrar a Canaán sin tener problemas y sin seguir instrucciones como Dios las dio específicas. Las dio para el desierto, pero éramos inmaduros, como hablé de Pedro. Y en Jericó, cuando el Señor dice que deben de rodear los muros de Jericó, y hablaré de eso cuando llegue a ese momento para no quitarle tiempo al desierto de Tan, Dios dio, o sea, instrucciones de cómo debían de rodear Jericó para poder conquistar esa primera ciudad. Instrucciones específicas, pero ellos seguían confiando en su lógica. Ellos seguían confiando en lo que ellos consideraban que estaba bien. Y Dios dijo, estas son las instrucciones específicas que deben de seguir. Si Dios le dice a Moisés, háblale a la roca para que salga agua, tenía que hablarle, no golpearla. Instrucciones específicas, por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Dios a usted y a mí nos da instrucciones específicas. ¿Cuáles son esas instrucciones específicas? Nos dice qué día se celebra lo que a Él le gusta y la forma en que a Él le gusta. Nos dice a nosotros que dentro de esas fiestas, qué es lo que debemos de hacer para que Él sea agradado y el día que Él quiere que se haga, no el día que a nosotros se nos ocurre, ni de la forma que a nosotros se nos ocurre. Nos da una serie de instrucciones donde dice que Él está en primer lugar como primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando dice que debemos de amarlo con toda nuestra mente, corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, o sea, debemos de amarlo con todo a Él, con todo. Esas son instrucciones específicas. Esto es lo que quiero que haga. Él quiere estar en el primer lugar, en nuestro primer pensamiento. Él quiere estar cuando nos levantamos, ser el primer pensamiento de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, para Él. Nuestras primeras fuerzas son para Él. Orar, Señor, gracias esta mañana por lo que nos has dado. Gracias por permitirme abrir los ojos. Las primeras fuerzas, la primicia de nuestro día es de Él. Eso Él quiere. Y que cuando planeamos algo sea Él y lo que Él quiere que esté de primero. Instrucciones específicas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos levantamos, ni gracias damos, ni por el desayuno, ni por haber abierto los ojos y empezamos nuestro día pensando en el trabajo, pensando en las personas que tenemos que complacer por compromisos, sea el que sea, y Dios ahí queda sentado para nosotros. Entonces no podemos conquistar la tierra si ni siquiera conquistamos nuestro amanecer, nuestro día a día. Así que la conquista, mis hermanos, es posible solo siguiendo la dirección de Dios. ¿Qué era lo que hacían ellos? Cuando no seguían las instrucciones de Dios, siempre querían volver atrás. Constantemente querían volver atrás. A lo que Dios les había quitado, ellos decían que aquello era bueno,
que ahí comían rábanos, que comían pescado, que comían ajos y que comían hasta carne y decían ellos que de la nada, o sea, que era gratuito y olvidaban que estaban esclavizados, que estuvieron mal. Es como cuando Dios nos quita a nosotros un trabajo, mis hermanos, que nos esclaviza y nos da tal vez uno donde ganamos un poco menos, pero estamos más en paz. Pero resulta que tal vez en el desierto y en los desiertos que tenemos que pasar, se nos estrecha la economía. Y en lugar de seguir las instrucciones de Dios, tal y cual Él las dice, poniéndolo a Él en primer lugar, ¿qué es lo que hacemos? Queremos regresar allá. O es que allá ganaba más, allá me iba mejor. Volvamos atrás, eso es lo que decía la gente en Egipto, o mejor dicho, el pueblo de Israel decía, volvamos a Egipto. Porque aunque habían salido físicamente de Egipto, Egipto no había salido de sus corazones. Entonces, cuando ellos se ven de frente al final, cuando estudiemos ya el último desierto, cuando ellos se ven de frente en el final, el problema que tienen es que perdón, que Jericó, el problema que tienen es que Jericó no se conquista con lógica humana, no se conquista con soluciones humanas. La única forma de conquistar Jericó es obedeciendo las instrucciones de Dios al pie de la letra, es de instrucciones de la forma específica en la que Él las dio. Cuando entremos a la primera clase de conquistando la tierra, vamos a ver el desarrollo de lo que Dios dijo que tenía que hacer esa semana para que esos muros cayeran. Pero en Etán, que es el desierto que estamos estudiando hoy, comienza el entrenamiento. Empieza a enseñarles a escuchar, les empieza a enseñar a seguir, les empieza a enseñar a confiar. El desierto de Etán, sumado a los otros 7, pero con la relevancia que aquí es donde pone las columnas para ir adelante de ellos, se convierte en la escuela de obediencia. Estas columnas que Dios puso de nube y de fuego, dice en Éxodo 13, capítulo 21, la presencia que guía, protege y prepara para el encuentro. Escuche. La presencia que guía, protege y prepara para el encuentro. Eso es nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 13, 21 y 22, que Dios les muestra a ellos en una presencia activa de Él en medio del pueblo. Él no está ahí como una señal decorativa, como hacen muchas personas que abren una Biblia en el Salmo 91. Él no está como otros que se ponen un crucifijo o que otros vienen y agarran pedacitos de la Biblia y se lo meten en la bolsita cuando va a salir. No, no, mis hermanos, Él está activo. Él no es decorativo ahí. Él es dirección. Él es una compañía constante. Por eso dice que Jehová iba delante de ellos. Dios no iba empujándolos por detrás. O sea, esto es algo tan importante, mis hermanos. Hoy el día, la mayoría de los creyentes, no sé si leyeron lo que puse en el chat. Voy a buscarlo y lo voy a leer por los que me escuchen en YouTube, que puedan comprender a lo que voy a hablar en este momento. Puse así en el chat de la iglesia y esto para los que me estén escuchando a través del canal de YouTube. Puse una reflexión que dice, con amor, no por impulso. Los hijos de Dios no deberían necesitar empujones constantes, ni depender de motivaciones emocionales pasajeras para hacer lo que saben que es correcto. No deberíamos vivir de impulsos como si el compromiso con Dios dependiera de nuestro estado de ánimo o de cuánto entusiasmo sintamos al momento. El verdadero amor, ese que hemos recibido de Dios, no actúa por emoción, sino por convicción. No siempre tendremos ganas, no siempre será fácil, pero si hay amor, lo haremos igual, porque el amor es más fuerte que la comodidad, más firme que el deseo del momento, más estable que la motivación. Jesús no fue a la cruz porque tenía ganas, sino porque nos amaba. El amor no se mide por cuánta emoción sentimos, sino por cuánto estamos dispuestos a obedecer
aun cuando no sentimos nada. Cuando una persona necesita ser motivada constantemente para hacer lo que ya sabe que debe hacer, el problema no es la falta de ánimo, sino la falta de amor maduro. Porque el amor que ha crecido ya no necesita incentivos. Sirve, obedece, da, se entrega, con gozo o con lágrimas, con fuerza o con debilidad, pero siempre con amor. Dios busca hijos, no empleados, gente que lo sirva por amor, no por presión. El que ama actúa, no por emoción, sino por devoción. Eso lo puse yo en el chat de la iglesia. Estaba terminando de escribir lo de desiertos y lo puse porque cuando aquí dice que Dios va adelante y nosotros vamos detrás, si Dios fuera detrás nos iría empujando. Y Dios no viene empujándonos, Dios va adelante para que lo sigamos. Y para seguirlos tenemos que tomar la decisión del día a día de levantarnos con el ánimo, aunque sea un ánimo puesto por nosotros a la fuerza, de decir, me voy a levantar y lo voy a hacer, voy a levantarme, voy a orar, voy a levantarme, voy a hacer las cosas con ánimo. Usted no va a trabajar porque tiene ánimo, va a trabajar porque tiene que trabajar, si no, entonces, ¿quién le va a pagar la renta? ¿Quién le va a pagar el agua, la luz? Tiene que ir a trabajar. Usted no va a trabajar porque se sienta emocionado. Usted va a trabajar porque hay una responsabilidad. Hoy día, mis hermanos, se da que por lo general mucha gente dice, ay, no voy a la congregación porque está lloviendo, porque no me siento con ánimo, porque porque me duele el dedo gordo del pie, lo que sea. Pero al día siguiente tiene que ir a trabajar y sí, ahí sí, sí van. ¿Y por qué van ahí? Porque si no los echan. Entonces Dios nos enseña a nosotros que nosotros, así como usted hace sus compromisos para ir a la escuela, para ir al colegio, para ir a la universidad, para lo que tiene que hacer con su trabajo, Dios nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que hacerlo con Él. Él no nos quiere empujar, Él no nos va a empujar. Él nos enseña que allá está la meta, Él nos enseña que allá está la tierra prometida y va caminando adelante. Nos espera. La palabra de Dios dice claramente que puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, es la fe que se proyecta hacia el frente. No es para estar siendo empujados. Pablo se lo dijo a los corintios, le dice, es que ya ustedes deberían de estar enseñando y todavía tienen necesidad de que les dé leche en lugar de vianda, cuando ya deberían de estar enseñando. Vea, mis hermanos y mis hermanas, la congregación, nuestra congregación y la iglesia tiene la tendencia que hay que estarlos empujando. Eso no puede ser, eso no está bien. Ya debería existir una madurez donde la nube que nos está guiando en la noche, en el día, perdón, para protegernos del calor del desierto, esa nube que está en el desierto guiándonos. Vamos detrás, seguimos caminando en el desierto y en el fuego hay luz para darnos seguridad, para darnos a nosotros que podamos ver en medio de la oscuridad. Porque no existe ni una sola circunstancia donde Dios no sepa cómo guiarnos. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. El pueblo debía saber observar y esperar. Si la nube se detenía un día, el pueblo se detenía un día. Si la nube se detenía un año, el pueblo se detenía un año. Y si la nube se movía, el campamento se movía inmediatamente. Y si la nube no se movía, el campamento no se movía. Eso es aprender a caminar al ritmo de Dios. Eso lo que hace es entrenar al pueblo en la obediencia precisa, en la obediencia que es sensible. Si la nube se levanta, el pueblo se levanta. Es tiempo de moverse. Si la nube no se levanta, el pueblo no se levanta. Pero no todos los movimientos, mis hermanos, que hagamos, nosotros van a ser bendecidos por Dios si no estamos siguiendo la nube. Si no estamos siguiendo a Dios, nuestros movimientos no van a ser bendecidos. Podría ser que un poquitico de la bendición que tenemos atrás, que viene persiguiéndonos, porque el Señor nos dice a nosotros en el libro de Deuteronomio que las bendiciones nos persiguen.
Él va adelante y las bendiciones vienen atrás. Las bendiciones vienen persiguiéndonos. Pero ¿sabe por qué las bendiciones no nos alcanzan? Y nos alcanzan a veces las maldiciones, porque estamos muy ocupados en interpretar nuestros deseos en lugar de interpretar lo que Dios desea que nosotros hagamos. Aunque no todos los movimientos que hagamos son bendecidos, los que sí van a ser bendecidos son los movimientos que sigan a la nube, que sigan a Cristo. Habían dos trompetas que sonaban. Eran trompetas de plata para sonar y mover el campamento. Cuando usted escucha las trompetas de Apocalipsis, no se refiere a esto. En Apocalipsis habla de chofares. Las trompetas de plata, dos, están descritas en Números capítulo 10, versos 1 al 10. Solo voy a leer 10, 2. Hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Cuándo se usaron por primera vez estas trompetas? En el segundo año, allá en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó sobre el tabernáculo y entonces las trompetas sonaron y el pueblo siguió. ¿Qué hacían con las trompetas? Convocaban al pueblo, decían cuándo había que marchar, iniciaban el movimiento siguiendo la nube, dirigido a través de Moisés. En ETAM, que es la escuela que estamos viendo de guianza, la escuela donde ellos tienen que aprender después de ser revelado la, el Sinaí como universidad de lo que Dios le gusta, de lo que Dios quiere. Cuando ellos aprenden a seguir la nube, a ellos les va bien. Pero cuando no aprenden a seguir la nube, ellos les va mal y retrasa la bendición. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo de las trompetas el libro de Números? Está diciendo que Dios de una forma nos va a guiar a nosotros a través de su palabra, a través de los voceros. Cuando yo escribo algo como pastor del Señor, como maestro, es una trompeta que está sonando, que les está diciendo, ordénense, ordenen la casa, porque si no se ordenan, no van a poder entrar a la tierra prometida. Debemos de estar listos para poder entrar a la tierra prometida. Y repito, no es salvación la tierra prometida, es lo que Dios tiene listo para el día a día en que usted y yo caminamos por estos desiertos. Para una vez que salimos de los desiertos, empezar a conquistar. No podemos seguir resolviendo como antes. No podemos seguir haciendo las cosas como antes. No podemos seguir devolviéndonos hacia Egipto. Tenemos que avanzar hacia el frente. Ellos pudieron haber llegado a la tierra prometida fácilmente en una semana, un par de semanas, pero duraron 40 años. 40 años solo y sencillamente porque no atendieron el llamado del Señor, porque no hicieron las cosas como Dios las había instruido, porque en lugar de atender la convocación del pueblo, de ordenar el campamento y de seguir, se quedaron estancados en sus propios deseos. Así que cuando el Señor toca las trompetas es para ordenar al pueblo, para en comunión divina caminar en esa dirección. Los chofares o lo que la gente le llama trompetas en el Apocalipsis, que no son trompetas, es diferente. Eso lo estudiaremos cuando entremos justamente a la tierra de conquista. Los chofares son guerra espiritual en Jericó, alarma en Joel, jubileo en Levítico, realeza, coronación de reyes y en Apocalipsis son juicios. ¿Qué tipo de trompetas se tocaron entonces en Jericó? Chofares. Chofares
que lo estudiaremos, repito nuevamente, que serán tocados también en el libro de Apocalipsis para juicio. Pero nosotros tenemos que escuchar las trompetas de plata. Esas no son de juicio, esas son de redención, para movernos ordenadamente, para vencer al enemigo, para reunirnos con el Rey. Vamos a quedar a la espera de los otros desiertos para que podamos conversar un rato alrededor de este tema. Vamos a esperar a estudiar el desierto de Oreb, que sería ya la prueba de santidad, de compromiso, antes de dirigirnos a la tierra de conquista. Y vamos a estudiar a Moab, que es la última oportunidad. En el desierto de Moab es la última oportunidad que Dios le da a este pueblo de redimirse, de corregirse antes de entrar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Obviaron las instrucciones del Sinaí, que eso es lo que estoy dejando de último. ¿Y por qué lo estoy dejando de último? Para una vez que veamos el montón de errores que se cometieron en el camino, poder estudiar cómo entonces hubieran podido no pasar por esos tipos de desiertos, esos tipos de dolor. Pudo haber sido una vida rápida al servicio del Señor como Pablo, pero no fue una vida rápida al servicio de Dios como Pablo. Tuvieron que pasar como Pedro. Y la diferencia entre Pablo y Pedro es enorme, porque Pedro en 3 días que pasó ciego, perdón, Pablo en 3 días que pasó ciego llegaron y le quitaron eso de los ojos, de la vista, ¿verdad? Esa ceguera que estaba ahí, eso que le impedía ver. Pero Pedro tuvo que pasar por un proceso muy triste que inicia con una frase, con una forma del Señor expresar lo que le pasó a ese hombre cuando dice que vio a Jesús y lloró amargamente. Una vez que el gallo canta y se acuerda lo que Jesús le dijo, Pedro llora amargamente. Eso es muy triste, mis hermanos. Es muy triste. Pedro llegó al final, sí, sí llegó al final, porque Dios lo llevaba al final, porque lo que Dios comienza lo perfecciona y lo termina, porque en Dios está garantizada la salvación, lo va a llevar al final, pero lloró amargamente, tuvo que pasar por situaciones muy dolorosas. Usted que está aquí, mi hermano, usted que está aquí, mi hermana, yo no vengo a asustarlo, no, no es mi interés asustarlo, lo menos que tengo es deseo de asustarlo. Yo deseo decirle a usted cuál es la instrucción del Señor para caminar de una manera precisa y obedeciendo de manera precisa. Eso es lo que yo vengo a hacer. Lo que yo menos quiero es que usted tenga que pasar por dificultades, aunque todos las pasamos. Y que si entramos en una dificultad podamos ver la nube o podamos ver la columna de fuego que nos está guiando y seguir caminando en la dirección correcta. No es mi deseo asustarle, pero sí quiero decirle que cuando las instrucciones del Señor no se siguen, pasan estas cosas. Son tragados por la tierra como le pasó a Coré. Son muertos por tocar el arca como le pasó a Usa. No pueden entrar a la tierra prometida como le pasó a Moisés. Mueren en el desierto como le pasó a todos esos hombres y mujeres mayores de 20 años. Así que mi hermano y mi hermana, cuando el Señor dice que nosotros debemos de obedecer de manera precisa, debemos de obedecer de manera precisa. Si usted se levanta todos los días y come, desayuna, almuerza y cena, es porque Dios es bueno y ha tenido con nosotros misericordia. Pero no creamos que podemos jugar con Él. No, no creamos eso. Cierro con esto para que conversemos. Escuché a una señora predicando, algo que compartió el pastor Alejandro, donde ella decía que un hombre, no recuerdo el nombre de este hombre, pero dice que el hombre estaba entregándose al Señor, estaba comenzando en los pasos del Señor. Hicieron esta fiesta ya en República Dominicana, en el Jet Set Club. Se estaba presentando en ese momento este cantante muy famoso,
Rudy Pérez, que murió, por cierto, ese día. No quiero concentrarme en Rudy Pérez, quiero concentrarme en este hombre, que le dijo a la esposa, voy a ir a la última fiesta, y después de eso me entrego al Señor, completamente. Es la última fiesta a la que voy a ir. Sí fue la última, pero no tuvo tiempo de servir al Señor y de entregarse como hubiera sido bueno que lo hubiera hecho antes. Es más, si él lo hubiera sido y hubiera captado las cosas como tenían que ser, no hubiera estado en ese lugar donde se derrumbó eso y pereció ahí. Hubiera estado en su casa con su esposa, hubiera estado en la iglesia donde él quería servir y no le hubiera pasado eso. Así que mi cierre de hoy es este. ¿Vas a seguir la nube en dirección a la tierra prometida o te vas a quedar estancado en el desierto o vas a regresar a Egipto? ¿Qué vas a hacer? Porque regresar a Egipto es muerte. El quedarse estancado es muerte. Y el seguir caminando en la dirección que Dios nos da bajo instrucciones específicas y obedeciendo estas instrucciones de manera específica es vida, aún en medio del desierto. Voy a cerrar la enseñanza. Quedo invitando a los de hermanos que están escuchando en YouTube que busquen en mi canal la serie Desiertos para que lo escuche desde el principio. Compártalo con otros. Invite a otros a afiliarse al canal, a suscribirse, se dice, a darle me gusta cuando escuchan algo. Eso me ayuda a que sea publicada las cosas para más personas. Usted puede hacer eso, usted puede bendecir este ministerio que Dios me dio con el simple hecho de compartir las enseñanzas, de pedirle a la gente que le ponga ahí que sí, lo hacen con otras cosas, comparten otras cosas, a veces cosas de comida, a veces tonterías, a veces cosas muy importantes. Compartan esto también, compartan cada enseñanza, busquen y le dicen, ahí le mando eso. Alguien lo escuchará y le bendecirá a otros, tal vez ni le prestarán atención, pero lo puede hacer. Entonces, le invito a que haga eso, a que entre, se suscriba y me bendiga con esto que estoy pidiendo. Y a la iglesia, a los que están aquí, les digo que me quedo con ustedes para que charlemos un rato. Gracias a los que están en YouTube, nos escuchamos o me escuchan la próxima semana. Mañana tengo una enseñanza de Pesach en la iglesia. Esta no la voy a grabar, esta solamente la voy a presentar a los de la iglesia, ni la voy a subir porque estas cosas son presenciales. La única persona que excuso que no esté presencial ahí, o las personas que excuso que no estén presencial ahí, son por distancia o por enfermedad. De ahí en fuera, todos deberíamos estar ahí, porque no hay razón para que no estemos. Lo acabo de decir, no se actúa emocionalmente, se actúa por convicción. Hasta mañana. El lunes venimos de nuevo a la clase para los que quieran participar y los dejo. Chao. Bendiciones. Dejo de grabar y me quedo con la clase.